Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 6. Por favor, ¿me pueden confirmar si me ven y me escuchan correctamente para poder dar inicio a nuestra sesión? Buenas tardes, Yaelis, Claudia, Luis. ¿Me pueden ver y escuchar correctamente? Muy bien, queridos estudiantes, vamos a dar inicio. Les recuerdo que deben de ingresar con su nombre y apellido para poder anotar la participación y la asistencia a estos espacios. Recuerden que la participación a estos espacios abiertos tiene un puntaje extra en su calificación. Esta la pueden obtener pues participando durante la sesión, contestando algunas preguntas que les iré haciendo. Si ustedes tienen dudas, pues externarlas también. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, sin más que agregar, vamos a dar inicio. Les comparto, por favor, las diapositivas. Pueden indicar cuando ya logren verlas, por favor. Buenas tardes, Claudia. Muy bien, ya se ven. Bueno, queridos estudiantes, recordemos pues que estamos en nuestro módulo 2, que se titula De la información al conocimiento. Yo soy su asesora virtual, Karina Lisbeth Cerecero Martínez, y los estaré acompañando durante este módulo. Bueno, queridos estudiantes, vamos a dar inicio. En esta ocasión, recuerden, vamos a recordar que estamos viendo nuestra unidad 3. La sesión pasada vimos el tema del relato. En esta ocasión nos toca ver el tema de la reseña, por lo cual quisiera iniciar esta sesión con una pequeña lluvia de ideas. Me gustaría saber, pues, ustedes, ¿qué saben sobre este tema? Si ya leyeron alguno de los recursos, ¿qué es lo que entienden? A ver, me gustaría que me compartieran qué es la reseña y si conocen las partes de la reseña. Con sus propias palabras, recuerden, queridos estudiantes, no es necesario pues que busquen información de internet. Me gustaría saber pues qué han aprendido, si ya leyeron sus recursos. A ver, díganme, platíquenme, queridos estudiantes, con sus propias palabras. Para ustedes, ¿qué es la reseña? También es válido, pues si no le entienden o no comprendieron, también es válido decirlo, ¿eh, queridos estudiantes? Dice Claudia, una reseña es como un comentario que dejamos a un libro, revista o noticias. Muy bien, Claudia. A ver, ¿alguien más?
Anímense, queridos estudiantes. También, como les menciono, es válido comentar, queridos estudiantes. Si ustedes no comprenden el tema, es válido comentar. Con sus propias palabras, queridos estudiantes, qué es la reseña y si conocen las partes de la reseña. A ver, ¿conocen cuáles son las partes que debe de llevar la reseña? Dice Luis, una reseña es un pequeño resumen de un libro con tus propias palabras. Bueno, queridos estudiantes, no se preocupen, vamos a ver qué es la reseña y las partes de ella. A ver, aquí dice Yaelis, la reseña es un texto breve que describe y resume sobre una obra, ya sea libro, película o artículo. Muy bien, vamos a ver qué es la reseña y las partes de la reseña. Bueno, las partes de una reseña literaria son, primero que nada, la ficha técnica. Aquí ustedes identifican el título del libro, el autor, la editorial, la edición, etcétera. Ustedes la conocen como la referencia bibliográfica. Después viene un pequeño resumen. Debemos de hacer un pequeño resumen del tema que estamos dando la reseña. Luego, la valoración literaria, que responde a aspectos más técnicos y objetivos. Para ello, hay que hacer un análisis lo más experto posible. Y la opinión personal, pues aquí es la parte donde más te puedes explayar, ya que podrás argumentar qué te ha parecido el libro y si lo recomendarías o no. Bueno, ahora vamos a ver qué es la reseña. Las reseñas son textos breves, básicamente descriptivos e informativos que presentan a un público específico una novedad o un elemento de la más diversa índole sobre el que se desea llamar la atención. Los distintos tipos de reseñas se diferencian entre sí por dos criterios principalmente: el tema y el tipo del destinatario al que se dirigen. Así, existen reseñas literarias, reseñas cinematográficas, deportivas, etcétera. Al contrario del resumen, la reseña describe el tema y ofrece una breve opinión acerca del valor de la obra. Como es valorativa, las opiniones se basan en argumentos sólidos, es decir, extraídos del texto. Aunque al lector no le haya gustado el texto, jamás deberá referirse a él usando términos ofensivos.
pues debe de respetar la obra del autor. Bueno, también es importante saber los tipos de reseñas. Está la reseña crítica, que describe y analiza el contenido de un libro. La informática, que se trata de un tipo de nota que forma, perdón, parte del género periodístico y que busca informar, es decir, aportar información al lector, pero a su vez realizar una valoración. Y está la analítica. Aquí se hace solo la descripción del libro y la publicación, es decir, se informa de los datos bibliográficos y de su contenido de forma superficial. Bueno, queridos estudiantes, aquí, ¿qué tipo de reseña creen ustedes es la que van a realizar en su actividad integradora número 6? A ver, ¿cuál es el tipo de reseña que ustedes consideran que van a realizar en su actividad? ¿Una reseña crítica, una reseña informativa o una reseña analítica? Dice Luis, una crítica. A ver, ¿alguien más? ¿Cuáles opinan, queridos estudiantes? ¿Cuál creen que sea el tipo de reseña? Una analista, dice Claudia. Bueno, queridos estudiantes, el tipo de reseña que van a realizar es una informativa porque busca informar al lector, o es decir, aportar información y a su vez realizar una valoración. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo van a realizar su actividad integradora número 6, que se titula la reseña. Bueno, recuerden que siempre deben nombrar sus actividades con apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M02, S3, AI6. Muy bien, los recursos que ustedes deben de consultar, queridos estudiantes, para realizar esta actividad son: ¿qué es la reseña? Pasos para elaborar una reseña, para saber más, y reseñas de textos y revisión gramatical. Una vez que ustedes ya consultaron estos recursos, ahora sí, vamos a ver cómo van a realizar su actividad integradora número 6. Bueno, primero que nada, ya saben, hay que leer muy bien las instrucciones para poder realizar nuestras actividades. En esta ocasión, queridos estudiantes, deben de leer los dos artículos que se les indica.
Deben de leer Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts y Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Bueno, deben de leer los dos artículos. Una vez que ustedes ya leyeron los dos artículos, ahora sí van a analizar sus textos con esta tablita. Bueno, ¿y cómo los van a analizar? Van a buscar lo que se les indica aquí, por ejemplo, elemento de análisis, y esto va a ser para Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts y para Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña admite. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada van a responder qué es lo que explica la introducción, es decir, cómo inicia, qué ideas presenta. Esto lo pueden encontrar en los dos primeros párrafos. Posteriormente, ¿qué se aborda en el desarrollo? Es decir, ¿de qué habla? Y después, ¿qué conclusión se muestra en este artículo? Es decir, ¿en qué finaliza? Esto lo pueden encontrar en los dos últimos párrafos. Y recuerden, esto tiene que ser tanto para Indio Guarachudo como para Ricardo Pablo Pedro. Después, ¿consideras que el título es adecuado y por qué? A lo mejor sí o no, ¿por qué? Para mí a lo mejor no, porque es ofensivo. El lenguaje que emplea es comprensible y correcto y por qué. A lo mejor no, porque hay palabras que no entendí cómo. Después, emplea datos para sustentar la información como porcentajes, estadísticas, gráficas y si las presenta, ¿cuáles son? A lo mejor sí, porque el texto dice que el 5% de la población tal. ¿Cuál es la idea principal? Y si permite el desarrollo de las ideas secundarias. ¿Cuál es la idea más importante? Y sí o no permite el desarrollo de las ideas secundarias. Posteriormente, ¿qué aciertos consideras que tuvo el autor en el texto? Enlista los que consideres necesarios y redacta una justificación para cada uno. Por ejemplo, el texto es preciso o es muy extenso, el título es respetuoso, el lenguaje es adecuado para que lo entiendan todo tipo de personas, etcétera. Recuerden que esto lo deben de responder tanto para Indio Guarachudo como para Ricardo Pablo Pedro. Bueno, ahora para responder esto, recuerden que las ideas principales de un texto es el mensaje central o la tesis que el autor quiere transmitir al lector. La idea central es el mensaje general que transmite el texto. Y responde a la pregunta, ¿de qué trata este texto en su conjunto? Las ideas principales, en cambio, son los puntos clave o argumentos que desarrollan esa idea central a lo largo del texto. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio.
sobre la idea principal. Me dice, los grupos de cazadores-recolectores vivían, como su nombre lo indica, de cazar animales y de recolectar vegetales y frutas. Pero esto solo era posible porque eran nómadas, es decir, porque se trasladaban para buscar esos alimentos. Algunas de las sociedades que tenían esta organización eran los querendaes y los tehuelches, quienes migraban a distintas regiones según la época del año para conseguir su alimento. Bueno, de este pequeño ejercicio o párrafo, ¿cuál creen ustedes que es la idea principal? A ver, ¿cuál sería para ustedes la idea principal de este párrafo, queridos estudiantes? A ver, muy bien, dice Claudia, ¿cómo conseguían los alimentos y dónde? Luis Daniel, los grupos nómadas y las tribus que hay y la razón de ser nómadas. Muy bien, vamos a ver cuál es la idea principal. Sería los grupos cazadores-recolectores vivían de cazar animales y de recolectar vegetales y frutas, pero esto solo era posible porque eran nómades. Entonces, como ustedes lo indican, muy bien. Esa era la idea principal. Muy bien, queridos estudiantes, después de responder esa pequeña tablita, ahora sí van a escribir su reseña. Aquí tengan mucho cuidado. La reseña tiene tres partes importantes y así tal cual ustedes la deben de integrar en en su actividad. Así tal cual ahorita les voy a mostrar, así debe de estar en su actividad. Y número uno, la introducción, así como tal le van a poner introducción. Bueno, en la introducción deben de colocar la referencia bibliográfica de los dos artículos y un párrafo que introduzca a su reseña. Por ejemplo, aquí yo les puse el párrafo de ambos artículos y el párrafo sería, en el presente texto podrán encontrar una reseña entre los artículos Indio Guarachudo y Ricardo Pablo Pedro con el objetivo de compararlas en sus distintos elementos como su estructura, contenido, etcétera. Bueno, ahora
Número 2, el desarrollo. En dos párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, elabora un resumen de los escritos. Aquí debes de incluir ideas principales y secundarias y debes de hacer énfasis en los aciertos y deficiencias. Yo aquí les sugiero que se apoyen de su tabla. Y número 3, la conclusión. Aquí, en un párrafo de 8 a 10 renglones, redacta tu opinión global frente a los artículos y la recomendación o no de su lectura. Por ejemplo, puedo concluir señalando que ambas lecturas, de acuerdo a lo que leí, yo recomiendo leer tal texto porque me pareció más fácil de entender. Por otra parte, el otro texto es más complejo, pues es decir, aquí van a colocar su opinión o juicio. Entonces, ¿qué debe de llevar su reseña? Debe de llevar la introducción. Aquí en la introducción, los datos bibliográficos de ambos textos y su párrafo de introducción. El desarrollo. Aquí dos párrafos, un párrafo para cada resumen de los textos. Y en la conclusión, su juicio valorativo. Bueno, antes de continuar con el ejercicio que los estudiantes tienen alguna duda sobre este tema de la reseña, alguna pregunta, no hay ninguna duda o pregunta. Ahorita al final, Luis, no te preocupes. Muy bien, si no tienen ninguna duda o pregunta, vamos a hacer ahora un ejercicio sobre la reseña. De estos dos párrafos, ¿cuál creen ustedes que es la reseña? Les voy a dar lectura. Ustedes solamente me dicen el párrafo de arriba o el párrafo de abajo. Dice, el día en que cumple 11 años, Harry Potter descubre que es hijo de dos conocidos hechiceros, de los cuales ha heredado poderes mágicos. Deberá acudir entonces a una famosa escuela de magia y hechicería, Hogwarts. O a principios de los años 2000 llegaría una de las sagas más importantes de la historia, junto a Star Wars, El Señor de los Anillos, perdón, Matrix, Indiana Jones o Piratas del Caribe. La verdad es que se puede decir que sus dos primeras cintas son las más infantiles. No obstante, nunca me lo pareció, ya que yo pienso que el fin tiene momentos muy oscuros y perturbadores que a cualquier niño podría traerle pesadillas, o al menos eso me parece, pasó a mí. Para su época, al igual que le ocurrió a la Comunidad del Anillo, que también se estrenó en aquel mismo año. A ver, ¿cuál creen que sea la reseña? De estos dos párrafos, solamente uno es el correcto. ¿Cuál creen ustedes que es la reseña?
Dice el párrafo 2. Muy bien, queridos estudiantes, exactamente. El párrafo de abajo es el que es la reseña. Este es un ejemplo de cómo está, debe de estar en su conclusión. Ay, perdón, me equivoqué, queridos estudiantes. Bueno, también es importante que no olvides integrar tus citas y referencias. Recuerden que este es un paso muy importante para hacer un uso adecuado de la información. Y bueno, en esta actividad pues es más importante porque aquí sí es evaluable que ustedes integren citas y referencias. Si ustedes no las integran, queridos estudiantes, aquí de acuerdo a la rúbrica, se les bajará un porcentaje en su actividad si no entregan su actividad con citas y referencias. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo quedaría su reseña porque me lo estuvieron solicitando. Bueno, les dejo de compartir esto, queridos estudiantes, y les comparto las diapositivas y por favor me pueden indicar cuando ya logren visualizarlas. Ahora les voy a compartir un documento de Word. Dice Yaelis, el primero es como un resumen, así es, Yaelis, el primer párrafo del ejercicio era como un resumen. Bueno, para hacer el ejemplo de cómo debe de quedar su reseña, me pueden indicar dos películas que ustedes ya hayan visto, pero que tenga varias partes, como las de Harry Potter, las que estábamos viendo, El Señor de los Anillos, Buscando a Nemo, las de Toy Story. A ver, ¿con cuál les gustaría que hiciéramos el ejercicio? El ejemplo, más que nada, sería un ejemplo para que ustedes vieran cómo debe de estar su actividad. ¿Con qué películas que les gustaría hacer este pequeño ejercicio? Ah, Crepúsculo, Narnia. Bueno, voy a buscar la sinopsis en internet, queridos estudiantes. Solamente la voy a copiar y pegar para hacer el ejercicio, ¿eh? Pero recuerden que esto no lo deben de hacer ustedes, ¿vale?
¿Ya logran ver el documento, queridos estudiantes? A ver, los leo también, queridos estudiantes. ¿No se ve? A ver, permítanme. Ahora sí ya logran ver el documento, queridos estudiantes. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí ya están, pues las pequeñas sinopsis de Narnia uno y Narnia 2. Bueno, a ver, recuérdenme las partes importantes de las que hablamos de la reseña. ¿Cuáles eran las partes importantes que debe de incluir su reseña? ¿Se recuerdan cuáles eran? A ver, díganme, ¿cuáles eran las partes importantes que debe de llevar su reseña? Ah, ok, dice Claudia, introducción, desarrollo y conclusión. Exacto. Introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Bueno, en la introducción, ¿recuerdan que debemos de colocar en la introducción? ¿Ustedes recuerdan, queridos estudiantes, que debe de llevar la introducción? A ver, aquí dice datos bibliográficos. Muy bien, los datos bibliográficos. Yo aquí se los voy a colocar tal cual
Y no se olviden también, aparte de los datos bibliográficos, lleva un párrafo de introducción, es decir, por ejemplo, en la presente reseña se comparan las películas de Narnia para analizarlas en sus diferentes elementos, etcétera. Bueno, aquí les puse tal cual el ejemplo de cómo debe de estar sus referencias. Acuérdense, esto si no lo incluyen, les disminuye un poco su calificación. Ay, perdón. Aquí. Y recuerden también su párrafo de introducción. Bueno, ahora sigue así tal cual debe de estar introducción. O sea, se los voy a poner en negritos. Después sigue el desarrollo. Bueno, aquí recuerden que en el desarrollo va el resumen de los dos textos. Yo aquí, por ejemplo, es el resumen de las películas. Y para finalizar, la conclusión. Así debe de estar su reseña. Reseña, perdón. Y aquí, por ejemplo, en la conclusión, recuerden que va su opinión o juicio. Aquí yo, por ejemplo, yo opino que la primera película pues es más entretenida o es muy importante porque cuenta la historia, tal. Entonces, así debe de estar su reseña. Introducción, la referencia y el párrafo. Desarrollo, los dos párrafos. Y conclusión, su opinión o juicio. ¿Tienen alguna duda, queridos estudiantes, sobre cómo debe estar su reseña? Bueno, si no hay ninguna otra duda, les comparto para finalizar las últimas diapositivas, queridos estudiantes. Recuerden, es importante que integren sus citas y referencias para hacer un uso adecuado de la información. Y recuerden que esto viene de la mano al tema del plagio. Recuerden que este ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. El plagio académico es una de las faltas a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno sin dar crédito al autor.
Bueno, recuerden que para hacer un uso adecuado de la información debemos de hacer citas, hacer paráfrasis y colocar sus fuentes de consulta. Estas tres acciones ustedes siempre las deben de integrar en todas sus actividades. Y lo más importante, ¿cómo lo van a hacer? Recuerden que la paráfrasis se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede extraer algo positivo. También no hay mal que dure 100 años. Las situaciones malas de la vida, aunque pueda parecernos que duran mucho tiempo, se terminan. Las citas. Recuerden que las citas, pues es darle un espacio al autor dentro de de la actividad, y aquí pues estamos haciendo mención que las ideas que se encuentran en la actividad son basadas en el autor que están mencionando. Y bueno, ¿cómo vamos a incluirlas? Las pueden incluir al inicio del párrafo colocando nombre y apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación y posteriormente entre comillas las ideas que quieren retomar del autor. También podemos iniciar con las ideas del autor y para finalizar nuestro párrafo incluimos los datos del autor, que es nombre y apellido del autor y el año de publicación. Y las referencias, recuerden que las referencias son todos los recursos que ustedes consultan para realizar su actividad. Estos pues deben de incluirlos iniciando con apellidos y nombre del autor, la fecha de publicación, el título del recurso con letra cursiva, la editorial o fuente y para finalizar el enlace. Y como pueden observar aquí, al final de la diapositiva, está un ejemplo de cómo deben de referenciar un recurso de la plataforma. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre este tema, queridos estudiantes? Muy bien, queridos estudiantes, si no hay ninguna otra duda. Ya para finalizar, recuerden que es importante contestar ambas encuestas para que logren visualizar los contenidos de semana 4. No los van a poder visualizar hasta que no contesten estas dos encuestas, que es opinar sobre tu módulo 2 y opinar sobre tu asesor virtual, que sería su servidora. Y recuerden, los acuerdos son los mismos de siempre. No hay extensiones de envío. Las fechas límite de entrega son los días domingos a las 23:55. Cuiden sus tiempos, no esperen al final. Por lo general, pues se satura el día domingo la plataforma. Las segundas entregas es para casos extremos, que son los reprobados en semana activa y siempre y cuando no tengan plagio. Y recuerda, pues, evitar el plagio, no copiar y pegar información de internet. Haz el uso adecuado de la información colocando citas, paráfrasis y referencias. ¿Tienen alguna duda, queridos estudiantes? Ahora sí, Luis, ¿en qué puedo ayudarte?
A ver, ¿tienen alguna duda, queridos estudiantes? No. Dice Yaelis, yo tengo una duda. ¿Cuál duda, Yaelis? Dice Yaeli, sobre el receso académico, nosotros podemos hacer nuestras actividades de la semana. 4, sí, Yaeli, ustedes pueden realizar sus actividades, pero lo que sí no pueden es entregarla porque hasta que se abra la plataforma pueden hacerlo. Dice, dice Luis, asesora, mi pregunta es sobre la semana activa. ¿Usted todavía revisa los trabajos durante la semana del receso? Sí, voy a tratar de revisarlos, Luis. Pero, por ejemplo, en lo de semana activa es, por ejemplo, si ustedes entregan su actividad el día de hoy, todavía la reviso el día de hoy. Si llegan a reprobar o no aprobar por cualquier cosa, todavía tienen sábado y domingo para realizar una segunda entrega. Dice Claudia, disculpe, asesora, si llegamos a entregar hasta el día domingo y reprobamos, ¿nos da tiempo para un segundo envío? Eso ya es una extensión. Sí se puede hacer, pero primero me tienen que mandar un mensaje a mí para yo abrir la plataforma. Ese es otro proceso, Claudia. Sino que, por ejemplo, yo en segundas, para un segundo envío es cuando entregan sus actividades de lunes a viernes. Yo las evalúo y por X razón no aprueban. Ustedes sin tener que mandarme un mensaje, pues pueden hacer un segundo envío porque la plataforma todavía se los permite. Si ustedes pueden ver, les permite que vuelvan a hacer otro envío y lo vuelven a hacer. Ya para, si ya es en otra semana, por ejemplo, como tú lo comentas, entregan su actividad el día domingo, yo le evalúo por lo general el día lunes, martes, y ahora sí tienen que solicitarme a mí para que yo les abra la plataforma. Yo siempre los apoyo, queridos estudiantes, pero esto ya depende de cada asesor que les vaya tocando. Yo sí trato de apoyarlos, si no cometen plagio, obviamente, de que si tienen algún error y quieren volver a entregar, pues lo pueden hacer. Solamente es para actividades reprobatorias, no para, por ejemplo, si sacaron un 8 y quieren subir a 9, 10, ya no se puede, solamente para actividades reprobadas. Entonces no se preocupen, lo que sí aquí por el receso académico, pues sí sería una segunda entrega fuera de la semana hasta regresando del receso. Pero yo por lo general sí les doy chance, queridos estudiantes, pero como les menciono, esto ya depende de cada asesor. Entonces no se confíen, mi tip que yo les doy es que hagan sus entregas antes del viernes si pueden, antes del viernes que ustedes hagan sus entregas en sus siguientes módulos. Si tienen algún error, lo pueden corregir. Dice Yaelis, el foro de integración no se abrirá, a mí no me deja entrar. No, no les deja entrar porque es hasta regresando del receso, hasta el 5, Yaelis. Ese solo se abre en semana 4, recuerden. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algo en lo que les pueda apoyar? Bueno, queridos estudiantes, perdón, si no tienen ninguna otra duda, les agradezco por estar presentes. Nos vemos regresando el día 5, estaré al pendiente. Les deseo unas felices fiestas, pasen
muy bien con su familia. Espero que su familia siempre esté llena de salud, de bendiciones. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos, queridos estudiantes. De todos modos, saben que aún estoy al pendiente en la plataforma. Cualquier duda o pregunta, estoy para apoyarlos y me despido de ustedes. Que pasen un excelente fin de semana, una excelente Navidad y un excelente y exitoso año nuevo. Que pasen excelente tarde. Nos vemos, queridos estudiantes. Bendiciones para ustedes también, Yelis, y todos los que ven la grabación también, queridos estudiantes. Nos vemos. Igualmente para ti, Luis. Nos vemos.